agradecido con el Señor por una nueva reunión este precioso miércoles. Solo digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que la palabra que el Señor pues me permitió esta preciosa tarde-noche está en Oseas. Está en Oseas 4. Me dicen si lo tenemos. Oseas 4, 1 en adelante. Después de Daniel. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor acá. Hoy, palabra de Jehová dice, Hijo de Israel, ¿por qué Jehová dice contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Podemos ver, podemos ver que el Señor nos habla muy claro aquí. Porque no hay verdad. O sea, la gente, no digo que todos, porque el Señor siempre tiene, como tocaba la hermana Linda por acá, el Señor tiene siempre su remanente, tiene sus hijos, que siempre lo estamos alabando, que siempre lo estamos adorando, y siempre estamos buscando, en el momento que nos permite, cada vez llenarnos más de esta palabra. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad. Entonces podemos ver que mucha gente, tenemos que saber que los hijos no es así. Aunque todavía hay ciertos hijos, cuando no están en el Señor, que sí, dicen querer al Señor de labios para afuera, pero para adentro no está todavía Él morando en esos corazones. O dicen de labios para afuera que son hijos, pero sus hechos son cosas diferentes. Sus hechos, sus actos, ¿verdad? Entonces, porque el Señor sí dice aquí, porque que no hay verdad, ¿y quién lo puede engañar a Él? Si Él anda en usted y en mí a través de su Espíritu Santo. Entonces podemos ver, la gente pasa clamando, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy, por decir de esa manera, hay gente que dice, si yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, qué sé yo, a la hora que se levante, a estar orando, ayunan, pero siguen siendo las mismas personas, porque no hay una disposición de corazón, como tocaba el tema del Señor a través de la hermana Linda, como Daniel. O sea, no disponen el corazón para el Señor. Son oidores, son leedores de la palabra. Pero los frutos son otros. Los frutos, hay envidia, hay enojo, hay amargura, hay pleito, prepotencia, altivez, orgullo. Entonces debemos de saber que si nos ponemos en el Señor a ver, está como cuando le dijeron está en 1 Samuel, parece que es 8 o 18 por ahí, donde le dijeron, vamos a ser como las otras naciones. O sea, vamos a ser como la gente del mundo. Y el Padre, y Jesús y su Espíritu Santo no quiere que seamos iguales del mundo. No quiere que seamos nosotros chismosos como los del mundo. No quiere que seamos pleitistas como los del mundo.
No quiere que seamos envidiosos como los del mundo. Debemos de hacer solo lo que Él permite. Y lo que no permite, pues tranquilo. Solo darle gracias a Él porque no lo permite. Porque si Él no lo permite, lo único que está haciendo el Señor, por la misericordia de Él, es guardando nuestro templo. Porque solo por Él, con Él y para Él. No hay verdad. O sea, si en un cristiano no hay verdad, va a ser un cristiano de tribulación en tribulación. ¿Por qué? Porque volvemos a la palabra como el Señor nos ha mencionado muchísimas veces últimamente. A Daniel 5:27, cuando le dice al rey Belsasar, al hijo del rey, le dijo: ha sido incorporado falto. O sea, no ha sido, sos un hijo mentiroso, le está diciendo el Señor prácticamente. No hay verdad, como dice aquí la hermana Linda. Y fíjense que lo voy a leer solo para que sepamos. 5. Aquí hablaba del rey Belsasar, hijo de un gran, cuando él invitó a un banquete a sus 1000 hijos del rey Nabucodonosor. Y miren lo que dice. Él les revela a mi padre a través de Daniel en su momento el sueño. Está desde el 25, pero solo vamos a leer exclusivamente ese 27, donde dice: pesado has sido, dice, en balanza, y fuiste hallado falso o bofo. O sea, ese amor que aparentás demostrar ante los hermanos, en el mundo es otra cosa, dice. Afuera de mí, de mí, dice el Señor, sos igual que los del mundo. Y a veces quizás peor, porque hay personas que hacen maldad, pero por desconocimiento. Pero hay quienes conocen la palabra y aún así siguen siendo las mismas personas. Entonces dice el Señor: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento, oigan bien, de Dios en la tierra. Entonces están hablando de un Dios que no es el que estamos viviendo, o que no conocen, como dice la hermana Linda. Porque si lo conocen, sabrían que es un Dios de poder, es un Dios que todo lo puede, es un Dios de fuego consumidor, pero para los hijos de desobediencia, no para nosotros. Pudimos ver, por ejemplo, cuando también en una parte desde ahí, desde Daniel, fueron echados al horno de fuego Abednego y Mesac y Abednego, parece el nombre, y el fuego no pudo con ellos. Pero hay que ver, estaban en su plenitud, aún poniendo, como dice, vamos a llamarlo de esa manera, la cabeza ante el rey. Pero sabemos que como ellos nunca se doblegaron ante el rey, el Padre siempre los guardó. Fueron echados, fue calentado ese fuego 7 veces. Si le he leído ahorita 2 veces Daniel en estos par de días, y estaba donde dice ahí que los únicos que alcanzaron las llamas de fuego fueron los que se prestaron, aunque fue una orden para ellos, que los amarraran y los fueran a tirar. O sea que aquellos entraron, y los que los fueron a tirar o los que los amarraron, ellos perecieron. Ellos sí murieron quemados. Entonces podemos ver que si nosotros permitimos que Jesús esté en su vida, que el Padre y el Espíritu Santo, somos más que vencedores. Porque cualquiera que quiera hacer algo contra usted o contra mí, no es conmigo que se va a meter, no es con usted que se va a meter, es con Jesús. Porque podemos ver cuando Él mandó, cuando le salió al encuentro a Saulo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo Él:
qué persigues a los cristianos? No. ¿Por qué me persigues? Le dice. Entonces debemos de saber que nosotros, el que va al encuentro de cualquier situación, es Jesús en nuestras vidas. Y atrás llevamos la gloria, la retaguardia de Él. Entonces, pero debemos de estar con Él. El pueblo no se ha querido dar cuenta que el Padre lo que menos ha querido desde que está la tierra es condenar al hombre. Porque los ama, porque somos hijos de Él. Y podemos leerlo rápido solo porque ya lo hemos leído, solo para que recapitular nada más el Juan 3, 17, para que nos demos cuenta que mi Padre Celestial mandó a ese pueblo con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Elías, con Jeremías, con Oseas, Isaías, con Pedro, con Lucas, con Juan, con Mateo, con todos, llevándole la palabra a su pueblo, porque el Padre no quiere que nadie se pierda, aunque no nos vamos a perder, pero van a pasar un periodo de tribulación. ¿Y por qué decimos en el Señor que no se van a perder? Porque Él dice: Padre, aquellos que me diste, los que me diste en la agenda, los que me diste en el libro, ni uno tan solo se va a perder, pero van a pasar de tribulación en tribulación, como el ladrón de la cruz, que el Señor me permite mencionarlo infinidades de veces. Llevó una vida de tribulación, llamémoslo, de principio a fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento cuando le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hasta ese momento vivió una vida de angustia, porque era un ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Roba, fornica, es envidioso, malgasta el dinero, porque ¿cómo le va a rendir si es una cosa mala vida? Entonces debemos de entender, y leemos para que entendamos que Él siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Miren lo que dice el Juan 3:17, ya sé que muchos lo sabemos. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la salvación suya y mía vino a través de Jesús en la cruz. Entonces podemos ver, no vino Jesús a condenarlo. ¿Quiénes son los que se condenan? Los que no han querido creer en Jesús, porque quieren estar en tinieblas, no han querido venir a la luz. Y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. Porque no hay verdad, dice, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oigan bien lo que dice aquí en el 2. Perjuran, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, dice, y homicidio tras homicidio suceden. O sea, es algo que no lo está viendo la gente. Estamos siempre en el 4.3 estamos ahorita. Entonces podemos ver que la palabra de aquel, cuando fue hace más de 2000 años, nos está diciendo lo que estamos pasando. Miren, por lo cual dice: se enlutan la tierra y se extenuará, dice, todos los moradores de ella. Pero era el 2 que iba a leer, repitiendo el 2 es, para que miremos lo que está pasando. Perjuran, dice, mentira. O sea, la gente está mintiendo. Está mintiendo. Lo que no se da cuenta es que se engañan a sí mismo, porque al Padre nadie lo puede engañar. Entonces el que miente se engaña solo, no engañan al Padre. Entonces podemos ver, menciona el Señor aquí, miren, mentira, menciona matar, hurtan y adulteran, dice, prevalecen, dice, y homicida tras homicida suceden. Por lo cual se enlutará, dice, la tierra
y se extenuará, dice, todos moradores de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún, dicen, los peces del mar morirán. ¿No han querido ver, por ejemplo? Yo recuerdo antes, sé que hay mucha gente de mi época, llamémoslo de esa manera, íbamos al río y hasta con una manta que uno pusiera ya le caía aquel sardinal, y hoy van a los ríos y no hay nada, y lo poquito que pueden encontrar están súper contaminados por las malas aguas que tiran a los ríos, empezando por las aguas de las aguas negras. Entonces, pero la gente no quiere ver eso. No sé cómo miran, tiempos lo mirarán como antes, no sé, pero no es la verdad, porque no es igual que antes. No es igual que antes. Ciertamente, dice, hombre, no contienda, dice, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. O sea, resisten a la palabra. Les mandé la palabra con cada uno de los profetas, con cada uno de los sacerdotes, con cada uno de los pastores, con cada uno de los hermanos. Pero no la reciben. Pero no la reciben. Resisten, dice, al sacerdote. Y lo que no se dan cuenta es que no es al sacerdote que le resisten, es a la palabra. Porque el sacerdote, el pastor o el otro hijo, como en mi caso, hijo de que vengo a llevar la palabra, así como lo hizo Jesús, él vino a predicar el evangelio, y eso es lo que me tiene haciendo a mí, predicando el evangelio. Entonces, aquí dice, por ejemplo, resisten, dice, al sacerdote. O sea, ¿y qué hacen con resistirse a un hombre? Si no se dan cuenta que a quien se están resistiendo es a la palabra, es a Jesús en sus vidas. Y eso es lo que debemos de entender. Y eso es lo que debemos de entender. Infinidades de veces el Señor últimamente me ha puesto a reflexionar con el Jueces 5:8. Cuando el cristiano, dice, se aparta del camino. O sea, ahí dice en la palabra, cuando escogen nuevos dioses, pero el Señor lo que nos da a entender es cuando escogen nuevos intereses. El amor llamémoslo, al hijo, a la esposa, al esposo, al trabajo, a lo que tiene. Entonces, de ese momento, dice la palabra ahí, a la puerta están los problemas, pero cuando se desvían, cuando se apartan, no cuando estamos en el camino, que son cosas diferentes. Y eso es lo que debemos de saber. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Estamos haciendo la voluntad de mi Padre a través de Jesús? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que nos mandó el Padre, que se llama Jesucristo? ¿Estamos haciendo lo que hizo Jesús? Aparece en un Juan 17:20, creo, por ahí, donde dice, así como tú, Padre, me enviaste, yo también los envío a ellos. Y por eso estamos llevando la palabra, porque es el Padre a través de su Hijo amado que nos ha enviado a llevar la palabra. No estar hablando un evangelio de mentiras, un evangelio de prosperidad. ¿Dónde aparecen de Jesús anduviera hablando de que si diezmas o ofrendas vas a prosperar? No, no. Tenemos que saber que lo que Jesús llamaba de prosperidad espiritual. Y no puedes tener una bendición en el Señor, ¿verdad?, material, si no tenés una bendición espiritual, porque debería de ir más arriba la espiritual para que de paso está la material. Y no te preocupes porque mires a impíos prosperar, porque el Señor es claro en su palabra. Si leyéramos, no lo vamos a leer porque ya lo hemos mencionado varias veces. Está en Eclesiastés, creo que es en el 6, 2, 1 y 2, donde dice el Señor que permite a esa gente que tenga éxitos y todo lo que su alma anhela. Pero, dice el Señor,
no les permite disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Entonces, ¿para qué puedo envidiar entonces eso si no lo voy a poder disfrutar? Porque es claro, el Señor dice, lo disfrutan los extraños. Entonces, mejor me como unos frijolitos con mantequilla y un huevito y lo que el Señor me da y lo puedo compartir. Porque Él lo multiplica cada vez. Resiste, dice, al sacerdote. Caerán, dice, por tanto, en el día, y caerán también, dice, contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Miren que dice el profeta de noche. Cuando el Señor menciona un profeta de noche es porque no andaba en luz. Es un falso. Es un falso que viene a que lleva la palabra, a que anda, como dice el Señor, emblanquecido. Pero internamente, dice el Señor, son sepulcros, porque no hay amor en ellos. Y eso es lo que debemos de entender. Sepulcros, dice el Señor, emblanquecidos. Y oiga bien lo que nos dice en el 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré del sacerdocio, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Podemos ver, si miras, estás pasando tribulaciones, miras tribulaciones en tus hijos, es por eso, porque han preferido escuchar un evangelio acomodado. Que yo voy allá porque dicen que si allá se diezma, se prospera. ¿Y qué me interesan las cosas terrenales? Lo que a usted y a mí nos debe interesar es la parte espiritual. Es la santidad de este cuerpo, de esta alma. Porque este cuerpo ya saben dónde va a ir a quedar. Pero debemos de estar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero al pueblo le falta conocimiento porque le interesa más la vanidad antes que las cosas del Señor. Porque les voy a decir algo. A veces, no digo que todos los hijos, pero a veces los hijos perecen porque no escuchan a los padres. A veces nosotros como padres, ¿qué es lo que le damos a los hijos? ¿O qué es lo que le decimos a los hijos? Mira, hijo, no pases por tal lado, porque ahí te puede pasar algo. Porque tal vez sabemos o tal vez vemos alguna situación. ¿Y qué le pasa al hijo desobediente? Viene y va y pasa. O le dice, mira, no te vayas a emborrachar porque te va a pasar cualquier cosa. Entonces, no quiere vivir de consejos, quiere vivir de experiencias. Yo fui uno de ellos, pero miré la tribulación antes de estar con el Señor. Entonces a veces el pueblo está como está porque quiere escuchar cosas mentirosas. Yo le puedo decir algo, la vez pasada el Señor me permitió mencionarlo. Cuando pasaba antes en tribulaciones y yo decía en mi corazón, pero ¿cómo es que hablan de una bendición? Hablan de una sanidad y hablan de lo que hablan los hijos del Señor. Y yo me preguntaba en aquel entonces, ¿y por qué yo no lo vivo? Y me mantuvo el Señor en eso y yo, ¿y por qué yo no lo vivo? ¿Y cuándo creen ustedes que empecé a vivirlo? Cuando dispuse mi corazón y me entregué al Señor. Desde que entonces que me entregué en las manos de mi Padre, en las manos de Jesús y en las manos del Espíritu Santo, creyéndole a ellos, entonces dejé de tomarme 7 pastillas que me tomaba a diario, porque le creía más al hombre mentiroso que si no vas al médico te vas a morir. Si el único médico por excelencia se llamaba Jesucristo. En ningún momento, en ninguna parte de la Escritura encontré que cuando Jesús fue a la poza de Betés le haya dicho al paralítico de 38 años, mira, te recomiendo que vayas donde tal médico. No, tampoco cuando se topó con la mujer del flujo de sangre le dijo, mira, si tú quieres ir, ve al mejor, ¿cómo se llama la gente que trata eso? No,
como de flujo. Ahora, a un ginecólogo. No, él mismo resolvió siempre todo. Cuando se topó con los leprosos, no les dijo, bueno, mira, aquí el único que te puede salvar es allá. No, en ningún momento. Él es todo. Él es todo en su vida, Él es todo en mi vida. Él es el que da la vida, es el que crucificó las enfermedades en la cruz, las dolencias. Si las estás pasando, es porque no has querido creer en Él. Yo dejé de tomar esas pastillas, dejé de creerle a ese mentiroso que no es digno de mencionar, y dejé de creerle al médico también. Le digo, Señor, pues que sea su voluntad, pero yo no voy a seguir tomando las pastillas, y si no, pues nos vamos. Pero creí en mi corazón en que Él se llevó esas enfermedades en la cruz. Mucha gente, ¿cuánta gente está en hospitales, en esto y lo otro? Y el Señor dice que la enfermedad la tienen en el corazón. O sea, ¿por qué? Porque no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no quieren estar con Él. Prefieren ir a donde un curandero, prefieren creerle a cualquier mentiroso antes que creerle a Jesús. Antes que creerle a Jesús. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré del sacerdocio, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor nos da a entender a ellos, dice, bueno, vas a estar clamando cuando estés en problema y no te voy a ver hasta que enteramente estés con un corazón contrito y humillado, porque el Señor dice que Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Conforme, dice, a su grandeza, así pecaron contra mí. O sea, eso nos dice el Padre, conforme a la iniquidad, como nos hemos creído antes de estar con Él, las grandes maravillas. Entonces miren, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré, dice, su honra en afrento. Cuando el Señor menciona afrento, te dice en problemas. No estés pensando que es otra cosa. Conforme a su grandeza, dice, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra, dice, en afrenta. O sea, te van a llevar a problemas. Vas a caer en el mismo hoyo que cavaste. Eso es lo que dice. Eso es lo que nos da a entender. Pero a veces la gente quiere acomodarse y dice, no, es que como es pobrecito, como el Dios es un Dios de misericordia. Es cierto. Pero busquen a ver si cuando pecó Adán, lo volvió a dejar a entrar al Edén, al paraíso que tenía el Señor. No, se les olvida. Puso espadas y querubines y nunca más los volvió a dejar entrar. ¿A dónde se fue? A tribulaciones. Cuando me trae el Señor a memoria hoy, cuando Sodoma solo sacó a los hijos, solo a 3. Cuando Noé solo sacó a 8. Y creo que esos 8 alcanzaron por Noé, porque el Señor dice en la palabra, halló gracia en Noé. ¿Y qué hacía la gente? No le creía. No le creyó, pues, hasta que se miraron en tribulaciones. Y tampoco ahí creyeron. Se asustaron nada más y pensaron que era una lluviznita de un par de horas. Y no entendieron lo que la palabra les decía en ese momento, que iba a llover 40 días y 40 noches. Miren con ese par de días que el Señor nos mandó esa brisita. ¿Se imaginan? Siquiera un poquito, unos 10 días, no digamos 40. No han querido creer, no han querido entender. Conforme a su grandeza, dice, así pecaron contra mí. También yo cambiaré, dice, su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo, dice, comen y en su maldad levantan su alma. Oiga bien, en su maldad, porque no es una maldad del Padre, no es una maldad de Jesús, no es una maldad del Espíritu, es una maldad personal. Porque no
han querido llegar a la luz, han preferido seguir la oscuridad, porque sus obras, dice el Señor, son malas. Sus obras son malas. Y será el pueblo, dice, como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré, dice, conforme a sus obras. O sea, bien, dice, miren bien, conforme a tus obras. Vamos a poner un ejemplo terrenal. Si no has trabajado, ¿y cómo quieres que te paguen? Entonces, igual con el Señor, si no estás con Él, ¿cómo quieres que te guarde? ¿Cómo quieres que te mantenga tu familia? ¿Cómo quieres que te quite los problemas si has preferido estar afuera de Él? Repetimos, miren. Y será el pueblo, dice, como el sacerdote. Le castigaré por su conducta. Oiga bien, le castigaré. Así como el padre corrige al hijo desobediente, así también Él nos corrige a nosotros cuando nos descarriamos, como andaba yo antes. Entonces, ¿qué sucede? Empezaban los problemas, empezaban las situaciones. Entonces debemos saber que debemos de estar con Él, no junto al camino, en el camino. Porque es diferente junto al camino que en el camino. Porque cuando Jesús le dijo, no sé a quién, a Felipe, creo, no sé a quién de ellos le dijo, que quieres quién actuó mejor. Entonces le dijo, cuando en la parábola de los que habían asaltado a una persona, pasó un sacerdote, pasó un levita, entonces le dijo, ¿quién actuó mejor? Entonces le dijo el samaritano. Entonces le dijo, bien has contestado, anda cerca, le dijo, del camino, sigue por ahí. O sea, te va viniendo, por lo menos a mí le da a entender Jesús. No le dijo andas lejos, andas cerca. O sea, ¿estás entendiendo? Eso es lo que él no está a entender. ¿Estás entendiendo, hijo? Le dice. Y será el pueblo, dice, como el sacerdote, le castigaré por su conducta. Y luego viene lo que dice, y le pagaré conforme a sus obras. O sea, ¿me das tiempo? Pues yo te voy a gratificar también. ¿No me das? ¿No quieres nada conmigo? No, está bien. Ahí me avisas cuando ya no aguantes. Pero debemos de estar con Él. La palabra es clara. Le pagaré conforme, dice, a su obra. Comerán, dice, pero no, oiga bien, de lo que el Señor hablaba a través de que comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. O sea, el que está haciendo, vamos a decir, el borracho, se va a beber y beber y beber y beber y beber, pero no se va a saciar. El que está fornicando va a estar fornicando, pero, no se va a saciar. El que está drogándose, ustedes pueden ver yo ya no miro noticias, gracias al Padre Celestial y a Jesús, pero va a ver cuando escucho, cuando alguien habla, muchos mueren por sobredosis, porque no se saciaron. Se drogaban y fue tanta, empezaron como, por llamarlo de una manera, tomándose una cerveza o un buen whisky, y después terminan con alcohol, terminaron y luego terminan con, ¿cómo se llama? Con resistol amarillo, con tiner, un montón de cosas. La gente al final termina inventando cuando ya no puede comprar las cosas caras que con las que empieza. Comerán, dice, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de ser, dice, de servir. Oiga bien cuando sucede eso. A Jehová. Y deshicieron hacer otras cosas. Por decir, la mujer metiéndose con otra mujer. El hombre metiéndose con otro hombre. ¿Y cómo se van a multiplicar? No pueden. No pueden. O como están fornicando en escondidas, aparecen embarazadas. ¿Y cómo le va a decir a su papá que está embarazada? O a su esposo que está embarazada y no es suyo. O al revés. Póngale cualquier cosa. O están en el colegio o en la calle también. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan botando, convirtiéndose en asesinos por un güiro, por un niño. Fornicación, vino, dice, y mosto
quita el juicio. Mi pueblo, dice, a sus ídolos de madera. Oiga bien lo que nos dice el Señor en su palabra. No lo dice Luis, es el Padre a través de su Hijo amado hablando. Miren lo que dice. Mi pueblo, dice, a sus ídolos de madera. Oiga bien, pregunta. Y el leño le responde. Porque espíritu, oiga bien lo que dice aquí, de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Cuando el Señor habla de fornicación es cuando lo dejan a Él y se meten con otros. Pero miren lo que nos enseña el Señor aquí. Mi pueblo, dice, a sus ídolos de madera preguntan. Hay gente que se va y se hinca a la par de un pedazo de leño, como dice el Señor a través de su palabra, o de una piedra y le pregunta y le pide. Pero el Señor pone espíritu de error por ver la dureza de corazón y hace que le oigan. Señor, perdona a los padres, así como me perdonaste a mí, porque antes también lo hacía, Padre del cielo y la tierra. Mi pueblo, dice, a sus ídolos de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicación, dice, los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima, dice, de los montes, sacrificaron e hicieron sobre los collados, debajo de las encinas, a lomos, dice, y olmos, dice, que tuvieron buenas sombras, dice. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. O sea, el Señor cuando menciona de árboles frondosos y todo, es de los lugares donde la gente va. Donde la gente, donde sea, que se haya cualquier parte que parezca imagen, ya viene y hacen un altar y ya se ponen ahí. Y a veces uno termina llevándose el leño y lo ponen en su casa. Así está la gente. No castigaré, dice. Oiga bien lo que dice aquí, y es de tener mucho cuidado. No castigaré, dice, a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Oiga bien lo que dice aquí. Porque ellos mismos se van con rameras, dice, y con malas mujeres. Sacrifican, dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. En el mismo agujero que cava, ahí mismo caerá. O sea, por eso dice el Señor, no castigaré. O sea, solo van a tropezar. ¿Me entienden? Vamos a llamarlo el bolo o el que se droga, pues se termina drogando más de la cuenta que él solo se termina exterminando. O el adúltero aparece con un SIDA. O la mujer aparece con un cáncer, qué sé yo, cuántas cosas. Pero debemos de entender y saber. El pueblo sin entendimiento, dice, caerá. Los que andan haciendo esas cosas. Si fornicas, dice, dice, tú Israel, a lo menos, dice, no peque Judá y no entréis en Gilgal, ni subáis, dice, a Beth-Aven, ni juréis, viva Jehová. ¿Por qué dice el Señor, ni juréis? Porque como no está Él en su corazón, no habla de los que no están. O sea, si está en su corazón, no habla de nosotros. Habla de los que no lo tienen en el corazón. Porque como novillo, dice, indómito, se apartó Israel. O sea, como novillos indomables, de entender el Señor, así salen y se van a fornicar. O sea, hacer las cosas que a Él no le agradan. Eso es lo que nos da a entender el Señor. O sea, se van como novillos indomables. Da a entendernos así. Indomante, dice, se apartó Israel, los apacentará, dice ahora Jehová, como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado, dice, a ídolos, déjalo. Su bebida, dice, se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes, dice, amaron lo que avergüenza, o sea, lo que no edifica, pues. Eso es lo que nos da a entender el Señor. El viento, dice, los ató en sus alas y sus sacrificios serán avergonzados. Esa es la palabra que el Señor, pues, me permitió traerle hoy. Solo le digo en el Señor,
Conviértanse con un corazón arrepentido. No se queden hablándole al Señor de labios, porque no lo podemos engañar. Debe de haber un corazón contrito y humillado para poder recibir ese perdón. Digámosle, amadísimo Padre, gracias por esta palabra. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.